¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, que es cómo recuperar el buen desempeño del equipo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a medir potencial, vamos a medir desempeño. Mi nombre es Israel Ojeda. Vamos a estar transmitiendo el día de hoy en vivo este episodio, que también tenemos el podcast y el canal de YouTube. Vamos a estar platicando como cada viernes, tratar de hacerlo cada viernes, diferentes temas, diferentes competencias, y el día de hoy justo quiero compartirles este tema tan importante, que es cómo recuperar el buen desempeño del equipo de trabajo. Imagínense la situación en donde tú tienes un equipo de trabajo y el desempeño empieza a bajar. No se cumplen los objetivos, los proyectos se empiezan a entregar de forma pues más tardada, empieza a generar esa incomodidad en el equipo de trabajo, empezamos a jalar a la persona, empezamos a tratar de generar ese empuje desde un puesto de liderazgo, y es ahí donde nos preguntamos qué tenemos que hacer, qué alternativas tenemos, cómo podemos empezar a trabajar con la persona, y lo más importante de todo, qué podemos hacer para recuperarlo, para no pensar en tener un despido con la persona, terminar la relación laboral. ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo podemos agotar todas nuestras opciones para recuperar a ese buen colaborador que inició en un buen momento y ahora pasó algo que no logramos entender qué realmente pasó, pero cómo le vamos a hacer para ayudarlo? Entonces, vamos a platicar el día de hoy de este tema, vamos a desarrollarlo y comenzamos la sesión. El principal objetivo que traigo para ustedes es que los participantes desarrollen la capacidad de diagnosticar causas reales del bajo desempeño de su equipo y aplicar estrategias de liderazgo, comunicación, seguimiento y recuperación de resultados sostenibles, fortalecer el compromiso y elevar la ejecución del trabajo diario. Vamos a platicar de estos aspectos y vamos a comenzar con el tema de desempeño. El tema de desempeño es un factor bastante importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, pero en algún momento tenemos que medirlo. El desempeño se tiene que medir y tiene que ser lo más claro posible. No puede ser un tema ambiguo, que trabajemos con el equipo de trabajo y que no sepamos medir ese desempeño, no podamos tener un análisis concreto para poder tomar acción en todo lo que necesitamos nosotros. Primeros tres aspectos que va a medir este desempeño. El primero es cumplimiento de objetivos. Para poder medir el desempeño, tenemos que medir esos objetivos, lograr y superar objetivos y las metas. Eso quiere decir que tú desde un inicio tienes que medir y tienes que proponer los objetivos que deseas que la persona cumpla del puesto. Tenemos calidad de trabajo, producir trabajo de alta calidad con precisión, atención a los detalles, cumplir con los estándares previamente establecidos, asegurando que el trabajo sea completo y preciso. Y el tercero que tenemos es iniciativa y autonomía. Mostrar productividad y tomar iniciativa para aportar tareas, llevar proyectos estratégicos, que la persona tenga esa iniciativa y autonomía para desarrollar el puesto, que no sea una persona reactiva en el cual tengamos que decirle todas las tareas que tiene que realizar, sino que tome los proyectos de inicio a fin y pueda desarrollarlos. Son tres aspectos que vamos a medir en el desempeño. Vámonos con otros tres que dice así: colaboración, trabajo y en equipo, comunicarse de manera efectiva, adaptabilidad, responder positivamente a las tareas y desafíos que va mostrando la organización y los cambios que estamos viviendo, y que tenga un desarrollo profesional. Tenemos ciertas preguntas que nos tenemos que hacer para poder medir este desempeño. Para poder medir el desempeño de una persona viene la primera pregunta, que es el cumplimiento de las metas. Cuando inicia el año, nosotros definimos las metas, los objetivos de los proyectos que vamos a trabajar. Podemos utilizar el famoso objetivo de resultados clave, el OKR, en donde definimos cuál es el objetivo cualitativo que queremos que la persona empiece a lograr, que llegue a ser el mejor vendedor, que llegue a formar a todos los líderes de su organización. Después viene el objetivo cuantitativo, que es ahí donde empezamos a poner los números. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo sabemos que sí está logrando el objetivo?
Y después las tareas, es ahí donde ponemos todas las tareas y empezamos a desmenuzar los proyectos que tenemos que hacer. Por supuesto que tenemos que hacerlo en bloques para poderlo medir. ¿Qué tanto está cumpliendo las metas de su rol y cómo está superando estas expectativas la persona? Lo segundo es la calidad del trabajo. Los estándares de no solamente cumplir por cumplir, sino que esa calidad del trabajo que esté entregando en tiempo y forma los proyectos, las actividades, si tú te encuentras en un área de venta, que puedas atender a los clientes y llevarlos a cumplir esa expectativa, si estás en un área de recursos humanos, que puedas formar a la organización, cambiar la cultura, que tengas un tema de reclutamiento. ¿Cuál es la calidad del trabajo que estás ofreciendo? Es ahí donde vamos a medir el desempeño. También se mide un tema de actitud y colaboración. No solamente tenemos a una superestrella que está cumpliendo todo e ignora al equipo de trabajo. Y cumplimiento de procesos. No porque sea la persona que tenga 2 doctorados, 30 años de experiencia, significa que puede saltarse ciertos procesos que están establecidos y que tenemos que platicar con la persona para que los pueda seguir y que pueda tener un correcto funcionamiento. Tenemos que hacernos estas 4 preguntas para poder empezar a medir el desempeño de una persona. Criterios claros y medibles. Es importante que nosotros podamos medir estos criterios. Lo primero que tenemos son indicadores cuantitativos. Esos indicadores cuantitativos que nosotros vamos a tener, que son los famosos KPIs, se miden de acuerdo a lo que se vivió, ¿no? En el pasado. El año pasado, ¿cuánto tuvimos? ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto generamos? Este año, ¿cuáles van a ser las metas? ¿Hacia dónde vamos y qué tenemos que cumplir? De ahí, una vez que tenemos ese histórico y podemos medir los KPIs, ahora es justo medir los objetivos que nosotros tenemos de la persona. Segundo, tenemos metas cumplidas, ventas, proyectos entregados, tareas completadas. Nosotros tenemos que tener un sistema de rendición de cuentas con la persona en donde tengamos los objetivos claros, qué es lo que tiene que realizar la persona. Y esto no es micromanagement ni nada por el estilo. La realidad es que mientras más claras sean las tareas y los objetivos que estamos midiendo, la persona también va a tener una base en cómo va a ser su estilo de trabajo de acuerdo a lo que se le está pidiendo. Tenemos también tiempo de respuesta o resolución. ¿Qué tan rápido estamos entregando los proyectos? Y no solamente es un tema de rapidez, no es el primero en lograrlo, al final es tiempos o plazos que se determinan al principio para que puedan generar estos resultados. Muchas veces cuando un proyecto se alarga mucho, se atrasa, los costos suben. Tenemos también niveles de productividad, qué tan productivo está siendo la persona y cómo está llegando a los resultados de acuerdo a lo que se le piden en comparación con el puesto de trabajo o con el equipo de trabajo. Tenemos eficiencia, costos y recursos. En muchos puestos también se mide esos temas. Por ejemplo, el área de compras es uno de sus indicadores más importantes, que tienes que tener la eficiencia de los costos y de los recursos que vas a utilizar, recursos humanos también. Compramos y desarrollamos cursos, trabajamos con proveedores. También el tema del ahorro es importante para que nosotros podamos ser medidos en un tema de desempeño. Entonces, en conclusión, tema de desempeño, tenemos que tener muy bien definidos los objetivos, qué es lo que se le va a pedir a la persona, cuáles son los estándares de calidad, cuál es el tiempo de respuesta, cuánto duran los proyectos, cómo se ve dentro de tu equipo una persona que tiene altos niveles de productividad y cómo vamos a ser eficiente para poder medirlo y como en tema también de costos. Ahora, hay otros indicadores importantes que tenemos: calidad del trabajo, errores, retrabajo, retroalimentación con clientes, innovación y mejora continua, liderazgo y capacidad de influir en otros. Vamos a platicar acerca del potencial, porque una cosa es que nosotros podamos medir el desempeño, que es el por qué está trabajando, parte de sus habilidades técnicas, de su rol de trabajo. Ahora vamos a medir el tema de potencial. ¿Qué es el potencial? ¿Cómo podemos definir el potencial? Aquí vamos a empezar a platicar de diferentes aspectos. Y primero, para medir el potencial es la persona que tiene la capacidad de llevar el mando de liderazgo de un equipo de trabajo, que tiene ese potencial para llevar a otras personas, desarrollar a otras personas, adaptarse al cambio. Cuando una persona se adapta ante los cambios y
modifica ciertas acciones para poder llegar a los resultados, significa que tiene potencial. Y otro punto clave del potencial es que la persona aprende rápido, aprende bien sus procesos, sus roles, sus actividades, sus metodologías. Cuando una persona tiene potencial, se dice que también adquiere esos conocimientos de forma bastante rápida. Entonces, liderazgo, adaptación al cambio y el tema de conocimiento, de aprendizaje. Entonces, vamos a medir cómo mido el potencial. Uno de los puntos más importantes es la observación, ¿no? Aprendizaje rápido, capta ideas con facilidad, aplica el aprendizaje, tiene la curiosidad, va más allá, pregunta, explora, propone mejoras, tiene iniciativa, actúa sin que se lo pidan, toma responsabilidades. Es un punto bastante importante. Para poder medir el desempeño, también tenemos que ver que la persona tenga esa iniciativa y no sea una persona reactiva, sino que sea proactiva, que no tengas que estar detrás de la persona todo el tiempo para que las cosas funcionen. Adaptabilidad. Se ajusta bien al cambio, a la incertidumbre, a su gestión de emociones cuando viene un cambio, sabe llevar procesos que son únicos. Influencia y liderazgo, va a inspirar a otros, asume el liderazgo de las personas. Empezamos a notar ciertos colaboradores que tienen, por supuesto, habilidades para llevar a otros y que pueden influir en las demás personas, en las decisiones que toman las personas para poderlos llevar a un siguiente desempeño. Aquí la pregunta de liderazgo más importante es, ¿una persona de tu equipo tiene la habilidad para hacer que otros trabajen y crear un sistema en donde ellos puedan trabajar de forma equilibrada en la vida personal y laboral y hacer que se lleguen a los objetivos? Entonces tenemos una persona que tiene alto potencial. Pensamiento estratégico, piensa más allá del operativo, ve el impacto global, no solamente se enfrasca en sus procesos o en su área, ve más allá en tema de negocio, es una pieza fundamental porque analiza y puede prevenir ciertos aspectos o condiciones que nos ayuda a que veamos el panorama mucho más global. Y aparte tenemos, al último es ambición saludable, tiene ganas de crecer, aprender y aportar más, es una persona que tiene un alto potencial. Entonces, yo no sé qué hacer con la persona, bajó su desempeño, está desmotivada la persona, no la veo como antes. Oye, pues primero tenemos que medir el desempeño. Primero lo más importante, desempeño. ¿Por qué es lo que por qué nos están pagando? ¿Cuál es el rol por el cual estamos dando nuestro tiempo y nuestro servicio? Es lo primero que tenemos que medir. Después, oye, tengo una persona que tiene alto potencial. ¿Por qué? Porque puede influir en otros, es líder, tiene también la adaptabilidad al cambio y aparte aprende los procesos de manera rápida. Tenemos una persona con potencial. Teniendo estos dos aspectos, empezamos a medir de una forma diferente a las personas. Y para poder medir a las personas de una forma diferente, tienen en pantalla justo el Ninebox, en donde nosotros vamos identificando cómo se van viendo las personas de acuerdo a su potencial del lado izquierdo y en horizontal abajo el desempeño. Tenemos bajo potencial, medio potencial, alto potencial, bajo desempeño, medio desempeño y alto desempeño. ¿Cómo se ve cada uno? Si tú empiezas a entrelazar estos aspectos, te vas a dar cuenta que tenemos un alto desempeño de una persona que llega a los resultados, que cumple las expectativas de su rol de trabajo. Es ahí donde nosotros vemos a una persona que está cumpliendo y además tiene un alto potencial. Tenemos un trabajador superestrella, esos trabajadores que van a cumplir, tienen potencial, aprenden, se adaptan al cambio. Es un colaborador superestrella que por supuesto tienes que pensar en una promoción, en algún ascenso, en algún momento. De lo contrario, la persona va a querer tomar otro rol donde sí tenga esos retos y sí sea valorado de esa forma. Tenemos en el punto número 2, colaborador en crecimiento, futura estrella. Tenemos un alto potencial, esas personas que se adaptan al cambio, que son líderes y que aprenden rápido, pero tenemos medio desempeño, algo dentro de su rol de trabajo no está funcionando, no está entregando a tiempo, le falta concluir los proyectos, está saturado, tiene mucho trabajo, tal vez no sabe administrar bien ese tiempo en este momento. Luego tenemos colaborador de alto impacto en su área, significa que eres un colaborador, es un colaborador que tiene medio potencial y alto desempeño. Eso significa, cumple, tiene todos sus objetivos al día, cumple en tiempo y forma, conoce muy bien su rol de trabajo. El único tema es que el medio potencial tal vez no se adapta bien al cambio,
tal vez no sabe cómo llevar un equipo de trabajo, porque es muy buen trabajador, es muy bueno en su rol, pero no sabe cómo hacer que otros trabajen. El ejemplo perfecto es, imagínate que tienes a un vendedor superestrella, ¿no? Que cumple las metas, ese vendedor va a cumplir las metas y lo haces gerente. Ahora tiene a 10 personas que él tiene que hacer que cumplan esas metas. Y es ahí donde, como dicen por ahí, se nos truena la persona al subirlo sin formarlo en un tema de liderazgo. Tenemos en el punto número 4, excelente profesional confiable. Tenemos bajo potencial, pero muy alto desempeño. Tú conoces a esas personas que tienen mucho tiempo en la organización, que no están interesadas en subir de puesto, que no quieren cambiar de procesos, que no se adaptan a los cambios, pero que han durado mucho tiempo en el puesto cumpliendo su rol de trabajo. Entonces, ya dependerá como líder qué quieres hacer con la persona, cómo le puedes ayudar a motivarlo a crecer de puesto y si también no quiere subir de puesto, es algo que es respetable también y quiere mantenerse en esa posición. Tenemos a la persona enigma, que es el número 5, en donde tenemos bajo desempeño y alto potencial. ¿Cómo se ve? Es una persona, como su nombre lo dice, es un enigma. No sabemos qué está pasando. Tiene destellos de liderazgo, se sabe adaptar al cambio, aprende muy bien, pero tiene bajo desempeño. ¿Qué podría provocar esto? Tal vez no se siente, no está en el rol adecuado, tal vez no se siente a gusto, le falta algo a la persona. La persona tiene capacidad para aprender, para adaptarse, para liderar a otros, pero su bajo desempeño puede ser que no sea un tema laboral, puede ser que esté atravesando algo en su vida o que no se sienta a gusto con algo. Recomendación: sesiones de retroalimentación cada semana, cada 15 días. Averigua qué está pasando para que su desempeño suba. Y por supuesto, créale un plan de trabajo para que puedas ver y medir ese desempeño. 6, colaborador clave, medio desempeño, medio potencial, está a la mitad. Tiene diferentes destellos en algunas reuniones, hace comentarios que son bastante buenos. El único tema es que está en medio potencial, todavía no despega. Y el medio desempeño significa que nos estamos quedando a un 70-80% del desempeño que estamos pidiendo de la persona, o tenemos que desarrollarlo en su tema de potencial, cursos, talleres, liderazgo y o también tema de un plan de trabajo para incrementar su potencial, su desempeño, perdón. 7, profesional efectivo, medio desempeño, bajo potencial. Imagínate, es una persona que no quiere generar los procesos, que no se adapta al cambio, que el liderazgo no está funcionando bastante bien, que no influye en otros. Y aparte, el medio desempeño está a la mitad de esta parte, en donde nosotros tenemos que, lo primero que es desempeño, crea un plan de trabajo con él y averigua qué está pasando para incrementar su desempeño. Si la persona está dispuesto a desarrollarse en habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, orientación a resultados, planeación, podemos incrementar ese potencial o despertar ese potencial. Tenemos al 8, bajo desempeño, medio potencial. Es una persona que no está cumpliendo, no llega a los resultados, te está costando mucho trabajo hacer que la persona pueda entregar esos objetivos. Primero que nada, plan de trabajo, veamos qué está pasando, definir objetivos claros, rol claro y medio potencial. Significa, te lo encuentras en una reunión y sabe el proceso, conoce los procesos, las normas, sabe muy bien de su rol. Puede llegar a influir en otros. El único tema es que está a la mitad y tiene un bajo desempeño, como siempre he comentado. Lo primero, antes de irnos al tema de potencial, tenemos que llegar a los resultados y justo lo demás se empieza a dar. Y por último tenemos 9, que se considera desvinculación. Tenemos un bajo potencial y un bajo desempeño. Es ahí donde urgentemente tienes que crear un plan de trabajo con la persona, sesiones individuales, para saber cómo incrementar el desempeño y qué está pasando. El potencial está en lo más bajo. Justo también tenemos que ver qué podemos hacer con la persona. Aquí tiene que ver mucho el tema de el compromiso, los objetivos o los intereses que tiene la persona en el rol de trabajo, y desafortunadamente si no sucede nada en este periodo de tiempo, también tenemos que pensar, como su nombre lo dice, considerar una desvinculación. Entonces, quería platicarles el día de hoy muy, muy rápidamente de este Ninebox para que tú puedas hacer un plan con tu equipo de trabajo, saber qué hacer cuando te encuentras a un colaborador que tal vez tiene un bajo desempeño. Queremos elevar ese desempeño, ese potencial. ¿Qué hacer? ¿Cómo desarrollarlo? ¿No? Vamos con lo siguiente.
que dice, ¿cuáles serían tus primeras actividades para impulsar el desempeño del equipo? Vamos a platicar de este tema. Primero, motivaciones. Conoce a tu equipo de trabajo. Tenemos en pantalla cuatro personas que son de diferentes generaciones, por supuesto. Tenemos a Roberto de Baby Boomer, Marco, Generación X, María, Millennial, Luis, Generación Z. Estas generaciones, por supuesto que tienen diferentes motivaciones cada uno. Las motivaciones influyen mucho también en lo que está pasando en su vida y de la personalidad de la persona. Lo mejor que puedes hacer, conoce la motivación que mueve a tu equipo de trabajo y hazle la pregunta, ¿qué te hace venir todos los días a trabajar? ¿Por qué lo haces? ¿No? Después, ¿cómo medimos este tema de expertise? Quiero saber qué tanto está influyendo la persona en la empresa. Tenemos desempeño, habilidades técnicas, revisión de resultados, soft skills, años de antigüedad, impacto en la organización, desempeño de tareas. Yo tengo que saber cómo le va en el desempeño, cómo le ha ido a lo largo de los años, cuáles son sus habilidades técnicas de su rol, de su puesto. Tienes un contador, un arquitecto, alguien de recursos humanos, un ingeniero. Conoce sus habilidades técnicas, qué tanto domina el puesto. Revisión de resultados, cómo le ha ido a lo largo de los años en ese puesto, a lo largo del año. Soft skills, ¿qué habilidades blandas tiene la persona? Administración del tiempo, planeación, no sé, liderazgo, comunicación, gestión del cambio. ¿Cuáles son sus habilidades blandas que tiene la persona a desarrollar y cómo puedes desarrollarlo? Y algo muy importante, el puesto, qué habilidades pide. Justo es lo que hemos tratado en las otras sesiones. Antigüedad en la empresa, ¿qué impacto tiene en la organización y cuál es el desempeño con las nuevas tareas? ¿Cómo le va cuando cambias las tareas, cuando surgen ciertos cambios que tienes que adaptar todo este tema para las personas? Y tenemos en pantalla objetivos de resultado clave. Esto es de lo más importante que tenemos que hacer con el equipo. Una persona que no tiene objetivos claros, la realidad es que no llega a ningún lado. Tenemos que definir qué quiero lograr. ¿Qué objetivo quiere lograr la persona? Imagínate que yo estoy definiendo, o más bien que mi líder está definiendo mis objetivos. Yo tengo como objetivo capacitar a los líderes de la organización. Entonces, mi objetivo cualitativo es, ¿qué quiero lograr? Capacitar a los líderes de la organización. ¿Cómo lo voy a medir? Oye, pues mi organización tiene 100 líderes. ¿Cómo lo mido? Si capacito a esos 100 líderes, significa que lo estoy cumpliendo, si lo estoy haciendo realidad. Y ya, ¿cómo hago las tareas? Es ahí donde yo empiezo a definir, oye, lo voy a trabajar por bloques, lo voy a ver en diferentes momentos, voy a implementar primero con el área tal, etcétera. Es ahí donde yo defino los objetivos. Esto es de lo más importante que nosotros tenemos que hacer con el equipo y, por supuesto, si tú estás definiendo los objetivos con tu equipo, que sean claros. La ambigüedad genera que las personas pierdan este sistema y que empiecen a trabajar. Y tienes dos aspectos. Puede que empiecen a trabajar muchísimo para poder cumplir tus expectativas que no la tienen clara, o puede que no trabajen nada esperando a que tú les digas qué es lo que tienen que hacer. Cada persona tiene un estilo de trabajo diferente. Este liderazgo adaptativo que nosotros hemos desarrollado, por supuesto, es que se adapta a los estilos de trabajo y sacamos el máximo potencial de una persona y los niveles de confianza que tenemos con la persona. Y para cerrar esta sesión, terminamos con los niveles de delegación. Es ahí donde yo empiezo con la confianza y determino qué tanto le voy a delegar ciertas tareas. Eso sí, algo muy importante, cada vez que tomes a un equipo o una persona nueva, comenzamos desde la microgestión y es ahí donde nos preguntamos, oye, pero ¿cómo microgestión si es tan negativo? La realidad es que la microgestión es negativa cuando la aplicas con una persona que ya tiene dominio de su puesto y de sus actividades. Si tienes una persona de 2 años en la empresa y quieres generar una microgestión, es ahí donde la persona se harta. Pero si tenemos microgestión con una persona que es nueva en la organización, por supuesto que lo necesita en los primeros meses. Después, decir cómo hacerlo. Imagínate, te voy a dar un ejemplo, si yo estoy elaborando lo del tema de liderazgo. Cuando yo estoy en un tema de liderazgo, es ahí donde microgestión. Yo me pide mi jefe que creemos un curso de liderazgo para la empresa, ¿no? En la microgestión, por supuesto que me va a checar todos los días y vamos a estar revisando y va a estar al pendiente todos los días de cómo voy con ese curso de liderazgo. Ahora viene el punto número 2, decir cómo hacerlo. Imagínate que mi jefe me va a decir en el punto número 2 cómo hacer el curso de liderazgo. Me va a decir, oye, ¿sabes qué, Israel? Necesito que desarrolles un curso de liderazgo que dure 8 horas, que tenga
10 puntos claves en ese curso, que hagas ciertas actividades y lo vamos a revisar la siguiente semana, ¿no? Me está diciendo cómo hacerlo detalladamente. En el punto número 3 lo vamos a colaborar. Mi líder ya confía más en mí, entonces me dice, ¿sabes qué, Israel? De esas 8 horas yo voy a dar 3 horas, tú vas a dar el restante del curso. Entonces, esas 5 horitas que tú vas a dar, lo vamos a revisar y vamos a unir la presentación y vamos a colaborar juntos en este proyecto. 4, decir qué hacer. Es ahí donde nosotros pensamos en este ejemplo de liderazgo de necesito, Israel, que hagas un curso de liderazgo para 30 personas y lo revisamos al final del mes. Si se dan cuenta, cambia mucho decir cómo hacerlo que decir qué hacer, ¿no? Y en el último nivel de niveles de delegación es autonomía total. Es ahí cuando mi líder se acerca conmigo y me pregunta, oye, Israel, ¿cuáles son las necesidades de los líderes de la organización? Y yo le propongo, oye, quiero hacer un curso de liderazgo de 8 horas. Cambia bastante cuando nosotros sabemos cómo delegar con los niveles de confianza. Entonces, vamos a irnos a la conclusión de esta sesión. Importante, que tú puedas desarrollar con tu equipo de trabajo, que puedas generar un mejor desempeño con tu equipo de trabajo, que puedas analizar y crear un plan de desarrollo con este equipo de trabajo para que puedas incrementar su potencial. Que lo último que pienses sea o más bien, que agotes todos los recursos disponibles para que las personas de tu equipo de trabajo no se vayan, sino más bien busquemos todos los medios para medirlos, para tener evidencia, para tener potencial. Es muy importante que no dejemos nada a la ambigüedad, porque justo cuando estamos terminando una relación laboral, si no sabemos realmente cómo son sus entregables y sus objetivos que él cumplió a lo largo de este tiempo, la realidad es que empieza a complicarse más. Si te gustó este contenido, mándame un mensajito, tienes mis redes sociales, déjame hacer un poquito más grande, tienes mis redes sociales, mi teléfono, LinkedIn, tenemos TikTok y Profesionalmente Hablando en podcast y en YouTube. Les agradezco a todos por la sesión. Vamos a tratar de que cada viernes tengamos estos tipos de temas. Son bastante comprimidos, son 30 minutitos, 40 minutitos de sesión, pero que podamos generar estas aportaciones tanto en competencias laborales, liderazgo, gestión de cambio, comunicación, etcétera. Mi nombre es Israel Ojeda. Te agradezco por estar en la sesión. Cuídate mucho. Excelente fin de semana.